Una niña susurró: tengo mucha hambre. Lo que descubrió tras 6 años cambió su vida para siempre en un pequeño pueblo mexicano, donde el sol golpea fuerte y las calles polvorientas siempre parecen llenas de susurros. Hay una niña llamada Ana. Una niña de 8 años con ojos grandes que reflejan sueños y anhelos, pero también el peso de una vida complicada. Su madre trabaja sin descanso, vendiendo frutas en el mercado, mientras que sus abuelos hacen lo que pueden para mantener la familia unida. Pero en medio de esta lucha diaria, Ana siente un vacío profundo en su pequeño estómago. Un día, mientras el olor de las tortillas recién hechas se escapa del mercado, murmura con una voz tan pequeña: tengo mucha hambre. Esa frase, sencillamente pronunciada, se convierte en el inicio de una travesía emocionante. Ana decide explorar el pueblo, impulsada por su necesidad voraz de comida. En cada esquina, ve rostros amables que la saludan, pero también siente la opresiva realidad de la pobreza que la rodea. Durante su camino, se tropieza con don Ramón, un hombre mayor de mirada dura y manos callosas. El primer encuentro es frío, pero cuando Ana comparte su hambre, algo dentro de Ramón despierta. Recordando su propia niñez y las dificultades que enfrentó, decide unirse a su misión. Juntos, van tocando puertas, recolectando alimentos. Cada bolsa de comida no solo alimenta su estómago, sino también su espíritu. Don Ramón le susurra historias de coraje, enseñándole que, a veces, el acto de pedir ayuda es un signo de fortaleza. A medida que Ana comparte su historia, la noticia comienza a correr como la pólvora. Los vecinos, que antes se sentían solos en su sufrimiento, empiezan a unirse en torno a ella. Las calles que antes parecían vacías y tristes, ahora resuenan con risas y cantos. La comunidad se organiza para recolectar comida, convirtiendo su lucha en un símbolo de unidad y esperanza. Ya no más. Nos unimos, se escucha entre murmuros y abrazos. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que la atención que Ana recibe provoca envidias. Algunos vecinos, sintiendo que su propia lucha es menospreciada, empiezan a murmurar y a cuestionar el enfoque de Ana. La tensión llega a un punto crítico. Su madre, cargando con el peso de las expectativas que preceden a Ana, comienza a sentir celos de la atención que su hija recibe. Se siente perdida entre sus responsabilidades y la fama que Ana ha ido acumulando. El amor entre madre e hija empieza a tambalearse. Ana, con lágrimas en los ojos, se encuentra en una encrucijada, lidiando con el dilema de ser su propia voz o escuchar a su familia. Deberá ignorar su ambición y permanecer fiel a su gente, o dejarse llevar por la gloria momentánea. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Este conflicto interno se intensifica cuando Ana asiste a una celebración en su honor. El pueblo está lleno de luces y alegría, pero ella siente el peso de las miradas. Mientras el bullicio la rodea, una sombra oscura se cierne sobre su corazón. En ese momento, se da cuenta de que el verdadero cambio no solo depende de ella, sino que resalta el valor de la unión y la lucha compartida. A medida que se prepara para compartir estas reflexiones con su comunidad, un silencio amenazador se apodera del ambiente, dejándola sin palabras y al borde del colapso emocional. ¿Cómo podrá encontrar su voz en un mundo que tanto necesita ser escuchado? La historia apenas comienza, y la ansiedad por lo que vendrá se hace palpable. El silencio en la plaza se volvió ensordecedor. Ana se encontraba en el centro de una multitud que la miraba expectante. En sus ojos relucía la esperanza de haber encontrado una voz, pero en su corazón ardía la duda. ¿Qué podía decir que realmente tocara las almas que la rodeaban? El aire estaba cargado de tensión, y el murmullo de la gente a su alrededor parecía inyectar aún más incertidumbre en su pequeño cuerpo. De repente, recordó las dificultades que enfrentó al principio, su estómago vacío, y como las risas de los niños jugando al otro lado del mercado la hicieron sentir más sola que nunca. Por un momento, su valentía flaqueó, y casi se da por vencida. Pero entonces, una visión de su madre, cansada después de un largo día vendiendo frutas, le llenó de coraje. Ana vio el sacrificio que su madre hacía diariamente, y eso la motivó a dejar a un lado sus miedos. Con una respiración profunda, se acercó al micrófono, enfrentando las miradas fijas de los rostros que quería ayudar. Hola, empezó,
su voz temblorosa al principio, pero se hizo más firme con cada palabra. Yo soy Ana, y tengo mucha hambre, no solo de comida, sino de conexión, de unidad. El silencio se rompió con un murmullo suave, la gente se asombró, como si escucharan el eco de sus propias experiencias. Esta lucha no es solo mía. La hambre que siento, es la de todos nosotros, continuó, con la pasión prendida en sus ojos. No podemos dejar que los celos o los rencores nos separen. Estamos aquí juntos, y juntos podemos ser más fuertes. La atmósfera comenzó a cambiar, las cabezas asintieron, las sonrisas empezaron a brotar como flores al despertar de primavera. Sin embargo, en algún rincón de la plaza, un grupo de vecinos empezó a cargar la tensión de los murmullos. ¿Qué sabe ella de lucha? Se escuchó entre los susurros, ecos de desconfianza que se estaban abriendo paso. Ana, sintiendo esa carga, se sintió vulnerada nuevamente. ¿Acaso había hablado de más? ¿Podría realmente conectar con aquellos que la veían como una niña con sueños imposibles? Una sombra se presentó entre la multitud, y Ana se dio cuenta de que era don Ramón. Con su caminar lento pero firme, y esa aura que lo envolvía de experiencia y sabiduría, se acercó a ella. A veces, el miedo es el primer paso hacia el cambio, le susurró, dándole un empujón de confianza. Recuerda, no solo eres tú. Eres la voz de todos. De aquellos que no pueden hablar. Ana escuchó sus palabras y sintió una chispa de luz. Era tiempo de unirse, de hacer que el pueblo escuchara la verdad sobre el hambre, no solo de comida, sino emocional y social. Mirando a los ojos de sus vecinos, vio no solo desafíos, sino una promesa de cambio. Los corazones detrás de esos rostros tristes eran fuertes. Quiero que se unan para que juntos, podamos comenzar a construir algo nuevo. Una red de apoyo, una comunidad donde no haya lugar para la envidia, sino para la generosidad y el amor, finalizó, su voz resonando con determinación. La plaza comenzó a vibrar con murmullos de aprobación, pero, a la vez, el grupo receloso no se quedó callado. Alguien al fondo gritó, ¿y si fallas? ¿Quién será responsable cuando no funcione? Esa pregunta cortó el aire como un cuchillo, dejándole un nudo en el estómago. ¿Cómo podría asegurarse de que esta comunidad floreciera? Mientras pensaba en cómo responder, un murmullo creció y muchas voces empezaron a compartir historias de cómo se habían sentido, de sus luchas diarias. La precariedad de muchos comenzó a alzarse en el aire pesado de la plaza. Ana sabía que se le había dado una oportunidad única, pero ahora debía decidir si aceptar el reto y enfrentar la tempestad que venía. El camino no sería fácil, pero sentía que estaba al borde de un cambio poderoso. Sin embargo, la duda pesaba en sus hombros. ¿Cómo unir a todos y, al mismo tiempo, enfrentar a esos que la cuestionaban? Al caer la tarde, el sol parloteaba su despedida, y una nueva incertidumbre se desplegaba ante ella, más fuerte que el hambre. ¿Sería capaz de enfrentar el desafío que se avecinaba? El murmullo en la plaza creció como una marea. Ana podía sentir el sudor en su frente y el latido de su corazón resonando en sus oídos. La mirada de aquellos que la rodeaban oscilaba entre la esperanza y el escepticismo. Las preguntas que habían surgido eran como flechas que ella debía desviar, pero más allá de todo eso, había una conexión innegable. Cada voz que se alzaba relatando luchas personales era un hilo que tejía una red invisible entre ellos. Ana, tú no entiendes. Algunos de nosotros hemos intentado esto antes y hemos fallado. La voz de Teresa, una madre con ojos llenos de cansancio, resonó en la muchedumbre, y varios comenzaron a murmurar afirmaciones. Ana sintió el nudo en su pecho apretarse, pero, en lugar de abalanzarse por el desánimo, volvió su mirada hacia Teresa. Comprendo tu dolor, Teresa. Yo también he sentido esa desilusión, dijo, defendiendo cada sílaba. Pero no siempre se trata de ganar o perder. Se trata de levantarnos e intentarlo una vez más, juntos. No estoy aquí solo como una niña con sueños, estoy aquí como parte de un pueblo. Ustedes son mi pueblo. Las palabras resonaron. Algunos comenzaron a asentir lentamente, y el silencio se extendió nuevamente. Ana se enfocó en los rostros, personas que habían estado buscando un rayo de luz. Cada historia compartida alimentaba su convicción de que podía haber una chispa de cambio. Ella lo sintió, algo había empezado a entrar en su corazón donde solo había incertidumbre. A medida que la conversación fluía, Ana se dio cuenta de que varios estaban comenzando a compartir sus ideas. Podríamos tener una reunión semanal, para hablar sobre nuestros problemas,
sugirió Luis, un joven del barrio que había tenido su propia lucha diaria con el trabajo. Otra voz se alzó, y podríamos organizar mercados comunitarios, donde cada uno traiga lo que tiene para intercambiar. La plaza comenzó a brillar con un nuevo optimismo, y esos murmullos cuestionadores comenzaron a transformarse en propuestas e ideas. El tiempo parecía simplemente desvanecerse mientras las ideas fluían y las posibilidades se expandían. Ana estaba viviendo un momento de pura magia comunitaria, una energía palpable de unidad que surgía como un nuevo amanecer. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, no podía ignorar al grupo del fondo. Sus miradas mantenían una barrera reacia, sus rostros aún sellados en la sombra de la desconfianza. ¿Qué pasaría si hay una división? ¿Y si surgen problemas entre nosotros?, gritaron al unísono, cuestionando la uniformidad de fuerza que ella pensaba estar construyendo. Ana sintió un frío en el estómago. Había un miedo palpable en el aire, temores que llevaban años acumulándose entre ellos. Pero es precisamente por eso que necesitamos unirnos, clamó. Las diferencias no tienen que separarnos. Son experiencias que pueden enriquecernos. Podemos tratar nuestras disputas con conversaciones, con amor. Unámonos en nuestras debilidades y fortalezas por igual. Entonces, en un instante que se sintió eterno, Ana notó algo en sus ojos, una chispa de curiosidad. Era un pequeño progreso, pero suficiente para continuar. Pero antes de que la atmósfera se llenara nuevamente de esperanza, una sombra se deslizó por la plaza, y un susurro helado se escurrió entre la multitud. ¿Y qué pasa con aquellos que se beneficiarán de su esfuerzo? La pregunta se cernió en el aire como un polvo sobre la luz del mediodía. ¿Existía alguien que intentaría fracturar su unión desde dentro? Ana sintió la presión crecer. Había despierto algo profundo en ella. Aquella jornada no iba a ser fácil, pero era justo lo que deseaba, la oportunidad de luchar no solo por comida, sino por la dignidad. ¿Qué pasaría si, como comunidad, realmente encontraban el camino? Lo que empezaba como un susurro de hambre prometía convertirse en un grito de transformación, y en ese momento, Ana decidió que no había regreso. Ella se enfrentaría a lo desconocido, porque sabía que cada paso hacia adelante venía envuelto en una mezcla de esperanza y miedo. El desafío apenas comenzaba y el eco de su propia voz, vibrante en la plaza, aún no había terminado de resonar. La plaza se llenó de murmullos intrigados, los ojos de los presentes se deslizaban entre Ana y aquellos que habían cuestionado su propuesta. La incertidumbre pesaba en el aire como una nube oscura, y Ana sintió que cada segundo se alargaba más que el anterior. En su pecho, una chispa de valor comenzaba a tomar forma. Ella sabía que este momento podía ser algo trascendental, pero el temor latente la acechaba como un lobo hambriento. Escuchen, comenzó de nuevo, levantando la voz con más firmeza, nosotros somos los dueños de nuestra historia. Cada uno de nosotros ha enfrentado retos. Lo que hemos vivido no puede ser en vano. La intensidad de su mirada buscaba conectar con los corazones más reacios. Podemos convertir nuestro sufrimiento en fuerza, y juntos hacer que nuestras voces sean escuchadas. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Ana recordó las historias que había escuchado de su abuela. Historias de resistencia, de la comunidad que lograba levantar un campo de cultivo en medio de la adversidad. Esa era la esencia de su gente, y estaba decidida a recordárselo a todos. ¿Acaso no hemos compartido risas y lágrimas?, insistió, emocionándose al observar cómo algunos comenzaban a asentir ligeramente. Hay una fuerza en nuestra conexión. Una fuerza que no debería ser ignorada. Ana vio a Teresa al frente, quien ahora parecía un poco más abierta ante la visión que la joven compartía. Ella tomó aire, sosteniendo la mirada de su madre. Los cambios no vienen sin dolor, eso lo sabemos. Pero lo que sí podemos construir entre nosotros, eso puede ser hermoso. ¿Cuántas veces hemos esperado a que otros resuelvan nuestros problemas? ¿Y si esta vez tomamos el control? La idea de empoderamiento comenzó a rondar entre aquellos que escuchaban. Luis levantó la mano, esta vez con un brillo de determinación en sus ojos. Si nos unimos a otros barrios, nuestros recursos se multiplicarán. ¿Por qué no podemos formar una coalición de comunidades? Un grupo más pequeño, que anteriormente guardaba silencio, comenzó a susurrar entre sí, sentando las bases de la cooperación. Ana sonrió, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Los murales de la plaza cobraban vida con colores de esperanza, pero en ese instante, la sombra que había aparecido antes se convirtió en una figura concreta. Un hombre del fondo se acercó,
su rostro surcado por arrugas de desconfianza. ¿Y si los mercados comunitarios se convierten en una carga? ¿Y si alguien nos traiciona? Este es solo un lugar de ilusiones, dijo con una voz gélida. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del hombre resonaron en su mente. La traición, la desconfianza, ¿cómo podrían convertirse en aliados si el miedo estaba tan presente? Pero no podía dejar que ese pensamiento la detuviera. Es cierto, respondió sin titubear. Las traiciones pueden suceder. Pero también el apoyo mutuo y el amor. Si queremos forjar algo duradero, necesitamos abrir nuestro corazón y arriesgarnos. Cada uno es responsable por las decisiones que toma. Debemos construir un espacio donde la confianza sea la regla y no la excepción. Ana notó que, a pesar de la oposición, el grupo comenzaba a debatir con más energía. Las diferencias entre ellos empezaban a fundirse en un deseo común de superación. Si me dan su mano, yo les doy mi corazón. ¿Qué me dicen?, preguntó Ana, su voz resonando entre los presentes. Un murmullo de aceptación comenzó a brotar, una ola de fervor que iba hacia ella. La plaza se llenaba de vida a su alrededor, pero aún había un poco de resistencia que ella debía enfrentar. Entonces, un grito resonó desde un rincón de la plaza, un grito que paralizó el ambiente. No confiéis en ella. Es una niña, ¿qué puede saber del dolor y la traición? La ruta hacia la unión parecía más complicada que nunca, y Ana se sintió vulnerable, cada mirada se centró en ella. ¿Podía realmente liderar este movimiento? ¿Podía convencer a todos de que el amor y el esfuerzo valían la pena? En ese momento, supo que la lucha no solo sería por los mercados o las reuniones semanales, sino por la esencia misma de la comunidad. Las dudas empezaban a cernirse sobre ella, y todo lo que había creído como verdadero podría tambalear. Ana respiró hondo, sabiendo que el momento crítico se acercaba y que su respuesta podría definir el futuro de todos. ¿Sería capaz de mantener viva la llama de la esperanza, incluso frente a la adversidad? Ana sintió que su corazón latía como un tambor en medio del silencio opresivo que siguió al grito. La mirada del hombre que cuestionaba su valía la penetraba como una aguja, y por un instante, se sintió pequeña, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Pero entonces, ante la marea de miradas que le escudriñaban, encontró un hilo de determinación que fue creciendo a medida que recordaba las palabras de su abuela y la fortaleza de su comunidad. Soy una niña, dijo, dejando que su voz temblara un poco, pero eso no significa que no entienda de dolor. Cada uno de nosotros ha sentido la pérdida, el miedo, la impotencia y yo estoy aquí porque creo en nosotros. En nuestra capacidad para cambiar las cosas. Mientras hablaba, la plaza comenzó a cobrar vida nuevamente. Algunos murmullos de aceptación comenzaron a formarse entre el público, y Ana notó que varios rostros se suavizaban. Sin embargo, aún quedaba un aire de desconfianza que podía palparse. Era como si cada palabra que ella pronunciara fuera un hilo delgado que necesitaba envolver con cuidado. Cuando tenemos hambre no solo hablamos de comida, continuó Ana, sintiendo que la pasión ardía en su pecho. Hablamos de hambre de conexión, de un futuro mejor. Si no nos apoyamos entre nosotros, siempre estaremos en la misma lucha, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, llenando su alma de renovada energía. Había algo en la manera en que ella se expresaba, un eco de la lucha ancestral que resonaba profundamente en su gente. Teresa, a lo lejos, fijó su mirada en su hija, y por la primera vez en días, Ana vio un destello de esperanza reflejado en los ojos de su madre. Podemos crear un espacio donde cada voz cuente, dijo Ana, con una convicción renovada. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Es una red de apoyo. Podemos convertir nuestros mercados en un reflejo de lo que somos, nuestra esencia, donde cada quien aporte algo único. Así es como florecemos. Y si no tenemos los recursos para empezar, interrumpió el hombre que había gritado antes, su expresión ahora más suave, aunque aún escéptica. Ana sintió la presión en su pecho intensificarse. Todo comienza con un solo paso, respondió ella, tratando de sondear en sus palabras la fuerza que necesitaban. Un espacio donde compartir comida, historias y habilidades. Lo que juntamos puede ser nuestra base. El punto no es solo el mercado, es la unión. Se hizo el silencio, y en ese momento, Ana supo que había alguien más que le escuchaba. Esa chispa de esperanza empezaba a crecer como un fuego que se avivaba con cada palabra que compartía. Pero no podía minimizar el temor de los demás. Lo entiendo, los temores, las desconfianzas, dijo con voz suave.
pero sería un crimen dejar que esos miedos nos paralicen. Hoy, nuestra historia puede cambiar solo si nos atrevemos a dar ese primer paso juntos. Les imploro, no dejen que el miedo les robe esta oportunidad. El murmullo se hicieron más fuertes y la plaza similar a un volcán a punto de erupcionar. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras que otros se miraban entre sí con dudas. Ana asumió que podían surgir preguntas difíciles, y estaba lista. Allí, donde unos ven ilusiones, otros ven realidades. ¿Qué eligen ustedes?, preguntó, buscando la mirada de Luis, que estaba más cerca, alentando a otros a unirse. Yo elijo creer, dijo Luis, alzando el puño con fuerza. ¿Quién más está conmigo? Poco a poco, más manos se levantaron, un grito ahogado de aceptación se tornó en una ola de energía. Pero en el fondo, Ana sintió que la batalla no había terminado. Una sombra seguía acechando y ella sabía que existían fuerzas que combatirían su esfuerzo. No nos dejemos vencer, exclamó Ana, es solo el principio. Juntos, podemos forjar algo real. El clamor creció, pero en el fondo de su ser, Ana sintió que el camino se tornaba cada vez más peligroso. Las dudas habían sido derrotadas por un momento, pero el viento traía un presagio inquietante. ¿Qué pasaría cuando la realidad de la traición se manifestara en su propio vecindario? La pregunta flotaba en el aire como un eco ominoso. ¿Y si resulta que no todos están de acuerdo?, murmuró alguien en el fondo, rompiendo la celebración antes de que pudiera tomar alas. La respuesta de las dudas también podría fraguar una oportunidad aún mayor, pero Ana no estaba lista para enfrentarse a la tormenta que podría desatarse. La comunidad esperaba mucho de ella, y el eco de esa inquietante pregunta resonaba en su mente mientras la plaza empezaba a vibrar con el ruido de una comunidad en movimiento. Ana se preparó, sus manos se cerraron en puños. Sabía que cada paso reflejaba un futuro incierto y que el viaje apenas comenzaba. La plaza, antes llena de murmullos de tensión, se había transformado en un mar de voces que resonaban con un eco de esperanza. Ana podía sentir la energía vibrante que la rodeaba, un retumbar que parecía superar cualquier riesgo o inseguridad. Pero en su estómago, un nudo de incertidumbre permanecía, como una sombra que no se marchaba con la luz del día. ¿Y si no todos están de acuerdo?, repitió el murmullo en su mente, como una campana que marcaba su tiempo. Aquella pregunta inquietante era la piedra de tropiezo que podría desestabilizar todo lo que había buscado construir. La niña luchó por mantener la calma, por no dejar que el temor se apoderara de su determinación. Lentamente, los murmullos se acallaron, y Ana, sintiendo la mirada de cada uno de sus vecinos en ella, decidió que debían afrontar también el miedo más directo y palpable. ¿Por qué no lo hacemos juntos?, dijo, casi en un susurro que se convirtió en un grito. Ustedes tienen sus historias, yo tengo las mías. Desahoguemos juntos todo eso que guardamos. Con un gesto de su mano, hizo que se acercaran. Varios se miraron entre sí, y a medida que la competencia de silencio se tornaba en curiosidad, Ana compartió algunas de sus experiencias. Habló de las noches en vela, de los alimentos que escaseaban en su hogar, de los momentos en que solo el amor de su madre parecía suficiente para enfrentar la dura realidad. ¿Quién más ha sentido ese dolor?, preguntó, y antes de que alguien respondiera, una mujer anciana se adelantó, su rostro lleno de lágrimas. Yo lo he sentido, confesó, su voz temblando. Cuando perdí a mi esposo, el vacío se sintió tan profundo no sabía cómo levantarme. Las puertas de los recuerdos comenzaron a abrirse y otros hicieron eco de sus experiencias. Hombres y mujeres comenzaron a compartir su angustia, sus tristezas, pero también sus sueños. Cada historia revelaba un pedazo de humanidad, un hilo que unía a todos en esa plaza. Ana se sorprendió de ver cuánto se parecía su lucha a la de los demás, como si cada vida fuera un capítulo de un libro que todos habían ayudado a escribir. El miedo se fue desvaneciendo a medida que la conexión se fortalecía. Un anciano, con voz grave, afirmó, si hay alguien que pueda guiarnos a un nuevo futuro, son los jóvenes como tú. ¿Qué debemos hacer? Debemos unir nuestras habilidades, respondió Ana, su voz tomando un nuevo brillo. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, algo que puede ayudar a construir un camino. Como una cadena, un eslabón nunca es suficiente, pero juntos formamos algo resistente. Los aplausos estallaron de nuevo, y Ana sintió que, de alguna forma, estaban comenzando a hacer historia. Pero en su interior, esa chispa de esperanza se mezclaba con una punzada de ansiedad. Comprendía que las palabras eran poderosas, pero también sabía que la acción sería el verdadero reto. Empecemos este fin de semana,
propuso un joven que se había mantenido en la parte trasera. Realicemos una reunión, un mercado donde intercambiemos comida, saberes y todo lo que ofrezcamos. Todos comenzaron a realizar planes. Ideas brotaban como flores en primavera. Ana observó el entusiasmo crecer a su alrededor. Pero en la profundidad de sus pensamientos, una pregunta se deslizó: ¿y si alguien decide sabotear todo lo que hemos hecho? Con cada rayo de esperanza brillando frente a ella, también había una sombra de peligro, y la historia parece ser aún más compleja de lo que imaginaba. De repente, el rostro de Luis apareció en su mente. ¿Estamos juntos? No, se preguntó. ¿Su lealtad se mantendría cuando la presión del mundo exterior se hiciera intensa? Con la plaza vibrando con vida, Ana se dio cuenta de que no podía evitar el miedo, pero tenía que enfrentarlo. El poder del cambio había empezado, y su comunidad merecía intentar. En ese instante, una figura se asomó en la distancia, emergiendo de las sombras. El corazón de Ana se detuvo por un instante. Justo cuando todo parecía surgir al igual que el sol por la mañana, un viento frío trajo consigo una sensación de inquietud. ¿Quién sería ese extraño? ¿Y qué iba a significar para su comunidad? La incertidumbre palpitaba en el aire, y Ana sabía que se avecinaba una tormenta. Su corazón latía con fuerza, mientras la tensión se acumulaba en la plaza, y otra ronda de preguntas emergía. ¿Estamos realmente listos para lo que viene? Ana se conjugaba entre el bullicio de la plaza, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban. Miraba al extraño acercarse, una sombra alargada que contrastaba con los colores vibrantes que la rodeaban. Cada paso que el desconocido daba era un eco de inquietud en su pecho. Las risas y los aplausos se desvanecían en su mente, desplazados por la pulsante urgencia de lo desconocido. ¿Quién es?, murmuró una voz temblorosa en la multitud. Varios rostros se revirtieron hacia el extraño, cargados de una mezcla de curiosidad y desconfianza. Ana sintió que el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma abrigara tensiones silenciosas. Sin embargo, había algo en la forma en que caminaba. No era un hombre cualquiera. Su porte y manera de moverse hablaban de una confianza inquietante. A medida que se acercaba, Ana pudo finalmente distinguir sus rasgos: un rostro duro, con líneas marcadas por la vida. Sus ojos, profundos y oscuros, exploraban la plaza. Cuando se detuvo, la plaza entera contuvo la respiración. «Soy Rafael», dijo al fin, con voz grave que resonó en el silencio expectante. «Vengo de un lugar donde muchos de ustedes tienen familiares y amigos. He sentido su dolor y los anhelo de un cambio». Había un aire de determinación en su presencia que electrizó el ambiente. «Sé que están listos para unirse y luchar, pero hay un riesgo al hacerlo. No todos en nuestra comunidad están de acuerdo. Algunos quieren ver fracasar su esperanza». Ana sintió que el nudo en su estómago se reforzaba. «¿Qué quieres decir?», se atrevió a preguntar, mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo, ahora con una mezcla de ansiedad y curiosidad. «Hay quienes prefieren mantener el statu quo», explicó Rafael. «Pueden sabotear sus esfuerzos. La última vez que intentamos unir a la comunidad, sufrió un ataque. Las heridas aún no han sanado. Ya no soy el niño que una vez soñó con cambiar las cosas aquí. He visto lo que puede hacer el miedo». Su voz se entrelazaba con la tristeza, mientras sus ojos analizaban las reacciones de la multitud. Ana sintió un calor recorrer su cuerpo. La sensación de vulnerabilidad tiritó a su alrededor, pero ella no podía dejar que se apoderara de ella. La plaza había iniciado un camino, y ya estaban conectados por un hilo de valentía compartida. «Pero no podemos darnos por vencidos», declaró, sintiendo que cada palabra resonaba con poder. «Si nos mantenemos juntos, seremos más fuertes. Eso es lo que hemos descubierto aquí. Lo que hemos comenzado, es solo el comienzo». El murmullo regresó, ahora lleno de debate y preocupación. Había ecos de vida en sus voces, un patrón de emociones que se desenredaba, y en cada declaración había un firme deseo de avanzar o la paralizante tentación de retroceder. Ana sabía que la próxima acción sería decisiva. De repente, una voz firme emergió entre la multitud. «Si lo que dice Rafael es cierto, entonces debemos ser más cuidadosos. Pero no podemos dejar que el miedo nos controle», dijo una mujer joven que había mantenido su silencio hasta entonces. «Necesitamos definir cómo proteger nuestra comunidad, y no solo de amenazas externas, sino de la inacción». Se sentía la tensión, el aire casi quebrándose entre un deseo común. Ana miró a Rafael, quien también parecía dudar. ¿Cómo sería la respuesta a su miedo?
La conversación se volcó hacia ideas y propuestas, pero mientras Ana escuchaba, su mente divagaba hacia sus propios temores. ¿Serían capaces de dejar de lado sus ansiedades y unirse a una causa que podría representar tanto peligro? Mientras la noche comenzaba a caer, una sensación de urgencia pesada se aferró al corazón de Ana. Tener fe que su comunidad avanzaría era un acto de valentía, pero se atreverían a enfrentar la tormenta que se avecinaba, y, mientras la luna iluminaba la escena, una figura más apareció en el horizonte, un espectro más que podría cambiarlo todo. Con pasos inciertos, otra persona se acercaba, y el temor regresó al corazón de Ana. ¿Era otro aliado o un nuevo desafío? El destino de su comunidad pendía de un hilo, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Ana observó con respiración entrecortada cómo la nueva figura se adentraba en la plaza, iluminada a ratos por la luz plateada de la luna, haciéndose cada vez más presente entre la multitud. Suspiros se deslizaron con incredulidad mientras la gente se preguntaba quién era. Era una niña, no más de 10 años, con el cabello enmarañado y una expresión que reflejaba tanto inocencia como una sabiduría dolorosa. «Mamá», exclamó, con una voz que atravesó el silencio. La madre de la pequeña, ubicada al borde de la plaza, se apresuró hacia ella, y una ola de sorpresa y preocupación recorrió a los presentes. Todos estaban concentrados en esta escena que, sin querer, había desbordado el ambiente tenso. La niña, con grandes ojos oscuros, se aferró a su madre. «Tengo mucha hambre», susurró, su voz quebrada llenando de un eco perturbador el espacio. La madre, visiblemente afectada, abrazó a su hija, pero no pudo evitar las lágrimas que comenzaban a deslizarse por su rostro. La plaza, que antes bullía de inquietud, se sumió en un silencio atroz, donde el sufrimiento de una niña resonaba más fuerte que el miedo. Ana sintió como un nudo se formaba en su garganta. Esto no puede seguir así, pensó, sabiendo que el sufrimiento individual reflejaba un sistema fallido que había lastimado a muchos. La historia de la niña despertó en ella una oleada de emociones, culpabilidad, tristeza y, sobre todo, una vertiginosa necesidad de actuar. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Enumeraba las razones por qué no podían actuar impulsivamente, pero su corazón la impulsaba hacia la acción. Rafael observó la escena, su expresión oscura se tornó más intensa. «Esta es la realidad de nuestra comunidad», dijo con voz temblorosa. «No solo luchamos contra el miedo, sino contra la desesperanza misma». Se dirigió a la audiencia, su voz resonando entre ellos. «¿Qué tipo de futuro queremos para nuestros hijos? ¿Permanecer callados mientras la necesidad crece?» La indignación despertó murmullos en la multitud, y Ana sintió el calor crecer en su interior. «No solo se trata de nosotros, se trata de nuestra gente», dijo, alzando la voz como nunca antes lo había hecho. «Hoy vimos la cara del sufrimiento. No podemos dejar que este dolor persista. Debemos unirnos». Otros empezaron a unirse, gritos de apoyo brotaron entre la multitud. La niña, abrazada por su madre, miró a su alrededor, como si intentara entender la fuerza que se estaba generando en la plaza. Ana se acercó, deseando transmitir un destello de esperanza. «¿Te gustaría que todos juntos construyéramos un lugar donde no haya hambre?», preguntó, acercando su mano a la pequeña. La niña asintió lentamente, una chispa de esperanza floreciendo en sus ojos. El público lo notó. «Sí, podemos hacerlo», comenzaron a unirse voces dispuestas a luchar y a cambiar ese futuro sombrío. Sin embargo, en medio del clamor, un nuevo susurro cortó el aire. «No todos están de acuerdo en esto». La voz traía consigo el peso de un peligro inminente. Con el brillo de la luna como única compañía, Ana giró su mirada hacia la fuente de esa advertencia. La sombra de una figura emergió en el borde de la plaza, actitud desafiante ante la creciente unión. ¿Sería esta figura el verdadero enemigo, o representaba un desafío que podía ser superado? En el fondo de su ser, Ana sabía que estaban al borde de un cambio monumental, pero debía actuar rápido antes de que la oscuridad se apoderara de su esperanza. El destino de la plaza, y la vida de esa niña, colgaba de un hilo. La figura se acercó a la multitud, desafiando el ímpetu de esperanza que comenzaba a florecer. Ana sentía que el aire se volvía más pesado al notar cómo la tensión crecía entre los presentes. Era un hombre de rostro marcado, con una mirada fría que no ocultaba su desdén. A medida que avanzaba, algunos comenzaron a retroceder, mientras otros mantenían su postura, como si el eco de sus palabras todavía resonara. «¿Y qué piensan hacer exactamente?», la voz del hombre retumbó en la plaza. «Así, de la nada, ¿piensan cambiar las reglas del juego?».
La vida no es tan simple. Apuntó hacia la niña que aún se aferraba a su madre, como si su mera presencia fuese un testimonio de que el sufrimiento era inevitable. Su hambre es solo una pequeña parte de un sistema que ustedes nunca podrán derribar. El mundo no les debe nada. La multitud murmuró, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre no solo cuestionaba sus esfuerzos, estaba tratando de desmantelar la chispa de unión que comenzaba a surgir. «¿Y si no luchamos?», interrumpió Ana, alzando la voz por encima del murmullo. «¿Y si nos quedamos callados? Eso solo hará que la desesperanza crezca, y si hay algo que no podemos permitir, es que esa niña siga viviendo así». Las palabras le salieron del corazón, desbordadas de un fervor inesperado. La mirada del hombre cambió, observando finalmente a la madre y a la niña. ¿Y qué podrán hacer? Solo hablan. El verdadero cambio requiere poder y sacrificio, y muchos de ustedes no están dispuestos a eso. Rafael se adelantó, su postura firme. Hemos sufrido bastante. No es solo hablar, es un llamado a la acción. Si podemos unirnos en este dolor, también podemos unirnos en la lucha. ¿Acaso no les importan el futuro de nuestros niños? Las palabras resonaron. Unos empezaron a aplaudir, otros gritaron en apoyo. La incertidumbre estallaba en diferentes direcciones, pero dentro de ese caos, Ana sintió que una luz brillaba en medio de la oscuridad. Tal vez no fueran solo palabras vacías, tal vez el cambio empezaba en ese mismo instante. La niña miraba el rostro de su madre, reflejando una mezcla de miedo e inocencia. A Ana le dolía ver lo pequeño que parecía el mundo ante tanto sufrimiento, y aún así, lo que estaba viviendo era algo enorme, algo que podría despertar un cambio. En ese momento, una voz familiar emergió del grupo: «Unidos somos más fuertes. No dejaremos que el miedo nos divida», era José, un anciano de la comunidad conocido por su sabiduría. La fuerza de su voz vibró como un tambor, empujando a la gente a levantarse. Ana se unió al clamor de la multitud, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sintió que la batalla apenas comenzaba. La figura desafiante del hombre seguía allí, observando, como una sombra oscura que amenazaba con sofocar su fuego. «Esto no ha terminado», susurró a sí misma, mientras algún destello de valentía se encendía en su interior. Sabía que tendría que enfrentarse a esta figura en algún punto, lo presentía. La plaza no solo representaba su hogar, sino la esperanza colectiva de todos ellos. El murmullo colectivo crecía, pero Ana sentía que ya no solo era el futuro de la niña lo que estaba en juego. Era el futuro de todos. Y mientras la luz de la luna se desvanecía lentamente entre las nubes, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué tipo de sacrificios estarán dispuestos a hacer para conseguir la paz que anhelan? La respuesta aún estaba por descubrirse. La plaza comenzaba a cobrar vida, pero también sentía el aliento frío del desafío. Ana, con su mirada fija en la figura desafiante que la observaba, sabía que el verdadero cambio no vendría de las palabras vacías, sino de las acciones valientes de su comunidad. El nudo en su estómago seguía allí, pero ahora era un recordatorio de que era hora de actuar. ¿Qué tipo de sacrificios estarán dispuestos a hacer para conseguir la paz que anhelan?, repetían los ecos de su mente. Sentía que la respuesta estaba ahí, vibrando en cada corazón presente. No era solo su lucha, era la lucha de todos, y comprendió que los sueños de cambio no podían florecer sin valentía y unión. «Unámonos», gritó, su voz resonando con fuerza. «Podemos enfrentar cualquier desafío si estamos juntos». Miró alrededor y vio rostros familiares que habían soportado el mismo sufrimiento, y otros que, como la niña y su madre, estaban buscando respuesta, una dirección clara en la oscuridad. Hoy comenzamos un viaje no solo por nosotros, sino por cada niño que tiene hambre de amor y esperanza. Con cada palabra, Ana notó que la angustia de la plaza se convertía en una energía palpable. La desconfianza y el miedo se entrelazaban con la esperanza. Las personas comenzaron a murmurar entre sí, las manos se alzaban en apoyo, y cada mirada que se cruzaba daba un nuevo sentido a la lucha colectiva. La figura desafiante parecía incomodarse. «¿Y qué planes tienen?» «Solo palabras», murmuró, pero esta vez, la voz de Ana fue más firme. «Las palabras son el primer paso, pero ya estamos listos para convertirlas en acción. Hoy empezamos algo grande. Desde aquí, nuestra voz resonará y se irá extendiendo, porque somos más de lo que ellos creen». La idea de construir un espacio de conexión y apoyo resonó en el corazón de la comunidad. Una vez más, las voces comenzaron a sumar propuestas, empezando a organizar reuniones donde se compartirían no solo alimentos,
sino también sueños, habilidades y esperanzas. Un mercado comunitario para intercambiar no solo comida, sino la esencia de quienes eran. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, dijo un vecino. Así, cuando uno falte, otros sostendrán la carga. Las risas comenzaron a mezclarse con murmullos de empoderamiento, y Ana sintió como el amor que se respiraba alrededor crecía como una flor en primavera, esa primavera que ellos tanto necesitaban. Aquella niña, cuya voz había infundido miedo entre los presentes, sintió el eco de lo que significaba ser parte de un todo. Voy a ayudar, dijo, aún tomándose de la mano de su madre. No voy a quedarme callada. Ana sonrió, ese era el espíritu de lo que estaban construyendo. Y así, juntos, comenzaron a trazar un mapa de acción, donde cada uno se comprometía a traer algo a la reunión. El hombre que había desafiado y sembrado dudas en un principio, mientras todo esto sucedía, se quedó observando. Ana lo notó y, a pesar del aura de incertidumbre que traía, decidió acercarse a él. ¿Qué piensas? ¿Estás listo para unirte a este cambio? Fue una pregunta directa. El hombre tomó un respiro, como si la fortaleza de esas palabras lo afectara. No estoy en contra, pero tengo miedo. He visto el dolor, y no quiero que regresen esos tiempos de traiciones. Lo entiendo, respondió Ana. Pero si nos mantenemos juntos, podemos convertir el miedo en fuerza. Este es el comienzo de un nuevo capítulo. La incertidumbre en sus ojos comenzó a desvanecerse, y Ana vio un pequeño destello de esperanza asomarse en su mirada. Tal vez, solo tal vez, podría haber un cambio. Ese mismo día, la plaza vibraba con nuevas ideas y promesas de unidad. Las manos se unían en abrazos, y los corazones, una vez asustados, comenzaron a latir al unísono. En medio de todo eso, Ana sintió que su misión iba más allá de recoger comida, estaban recogiendo fragmentos de humanidad. Con el paso de los días, los mercados comunitarios florecieron. Cada fin de semana, la plaza se llenaba de frutas y verduras intercambiadas por risas y abrazos. La comunidad, antes marcada por el miedo y la desconfianza, ahora se unía en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desesperanza. Ana ya no era solo la niña con hambre, sino la voz que había inspirado el cambio. Las luces de la plaza brillaban con más fuerza, y el sonido del amor y la unidad cobraba vida en cada rincón. Ana miró hacia la niña que una vez susurró «Tengo mucha hambre» y sonrió. El hambre había cambiado, y aunque cada batalla sería diferente, la chispa que habían encendido juntos era suficiente para mantener viva la luz de su comunidad. Con lágrimas en los ojos, consciente de que en cada pequeño acto se forjaba una gran historia de amor y conexión, Ana se dio cuenta de que el cambio había comenzado. Su corazón estaba lleno, y supo que, mientras se mantuvieran unidos, siempre habría esperanza. Este es solo el principio. Gritaron juntos, mientras la plaza vibraba con el eco de su determinación. Si sientes la fuerza de este mensaje, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias inspiradoras lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos hacemos la diferencia.